Esta noche, hermanos, yo quiero que hagamos reflexión de algo que el Señor puso, ¿verdad? En ese estudio, hermanos, nosotros hablábamos acerca de la relación que tiene, hermanos, el cristiano, aquella persona que ha venido a los pies de Cristo con su iglesia, y vamos a ver, hermanos, unos pequeños pasos, ¿verdad?, fundamentales, hermanos, o unas enseñanzas, hermanos, que nosotros debemos de tener, hermanos, en nuestro corazón, pero también, hermanos, debe ser reflejado en el caminar que nosotros tenemos, hermanos, de todos los días, hermanos. Y como primer versículo, hermanos, vamos a tener uno que está en Efesios 4, hermanos. Si me pueden acompañar, hermanos, para leerlo, Efesios 4, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, del 1 al 3, hermanos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. A esa palabra, hermanos, vamos a subrayarla porque más adelante va a ser muy importante, hermanos, en lo que vamos a estar mirando. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, hermanos. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude esta noche, hermanos, a recibir lo que Él tiene para nosotros. Padre bendito del cielo, te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Pedimos, Señor, que nos guíes, Señor bendito, en tu palabra, Señor bendito. Que podamos, Señor, en nuestro corazón recibir la enseñanza, Señor, que tú tienes esta noche. Y pedimos, Padre Santo, que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre. Amén, mis hermanos. Sí. Aquí, hermanos, yo quiero comenzar con un punto, hermanos. El primero es que casi siempre, hermanos, nosotros cuando conocemos de Cristo, hermanos, nunca nos formamos, hermanos, un plan de trabajo, ¿verdad? El Señor en su palabra, hermano, cuando nos rescató, hermano, de nosotros estábamos, el Señor nos dio un mensaje, pero casi siempre, hermanos, nosotros queremos, ¿verdad?, acomodar lo que el Señor nos dice a nuestra forma de vida. Y vamos a ver esta noche, hermanos, pequeñas cosas que nosotros debemos de hacer, pero que son mandatos del Señor, hermano, en nuestra vida. Yo, hermanos, cuando estaba estudiando acerca de esto, investigaba acerca, hermanos, de cómo es la condición del cristiano en la iglesia, hermanos. No de las personas que no conocen de Cristo, sino de aquel que conoce de Cristo en una iglesia. ¿Qué perspectiva tiene, hermano, hacia el Señor, hacia el servicio? Y yo me encontré, hermanos, con cosas que son muy curiosas. Saben que encontré muchas encuestas, hermanos, de cómo era la condición de cada uno que asistía a una iglesia. Y casi, hermanos, les podría decir que el 60%, hermanos, eran personas que estaban sentados esperando que el Señor descubriera un talento gigante, hermanos, y viniese y fuera, hermanos, hiciera algo así extraordinario, hermanos. El Señor lo hace. Pero también, hermanos, saben que en esa no encontré, hermanos, ninguna pregunta ni ninguna respuesta, hermanos, de alguien que dijera, bueno, yo estoy esperando que el Señor me capacite en lo que Él me dio y poder salir y servirle. Y luego, hermanos, buscaba yo como alguna encuesta que diera, hermanos, acerca de cómo el hombre, hermano, puede llegar a separar, ¿verdad?, las cosas que son primordiales, hermanos, como cristiano, que es el servicio al Señor, la predicación, y las encuestas eran muy bajas, hermanos. Siempre habían, hermanos, personas que estaban preocupadas, hermanos, por demostrar la condición de la iglesia, pero bien pocos los hermanos o las personas que estaban preocupadas por corregir, hermanos, la condición de la iglesia y el servicio que nosotros debemos de tener. Y esta noche, hermanos, yo quiero compartirles un poco, hermanos, acerca de eso. Y como punto, hermanos, que quiero enfatizar esta noche es, les dije que guardaran, ¿verdad?, en Efesios 4, esa palabra que dice, fuisteis llamados, hermanos. Esa palabra, hermanos, es una palabra griega, es kaleo, hermanos. Esa palabra es una palabra como está traducida ahí, dice llamados, pero tiene, hermanos, una connotación o un significado más profundo. Es, hermanos, como en este grupo, aquí nosotros, como que alguien elige a cualquiera de nosotros y lo llama por su nombre en voz alta. O sea, del grupo que está ahí, hermanos, él está seguro quién le está hablando. Él está completamente, hermanos, seguro de quién le está hablando, hermanos. Y fíjense, ahí dice que vocación, todos sabemos que es una vocación, hermanos. Es alguna habilidad o algo que usted se prepara para servir. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que tener, hermanos, una vida centrada en Dios, que es el que nos salvó y nos trajo. Ok, si nosotros tenemos, hermanos, una vida centrada en Dios, eso quiere decir
que nosotros, todas nuestras actividades, hermanos, van a estar centradas en Dios. Todo, hermano, nuestra forma de vivir va a ser la vida circular. Yo le llamo vida circular, hermano, a la vida que nosotros llevamos día a día, afuera de aquí, de este templo. Y casi siempre, hermanos, nosotros hacemos una separación, pero vemos las fechas, los días que hay servicio, y muchas veces queremos ser unos cristianos centralizados tal vez en viernes, domingo, martes, pero no tenemos, hermanos, una entrega, hermanos, tal vez en la centralidad de eso, hermanos. Y más adelante lo vamos a mirar, hermanos, más detalladamente. Como punto número 2, hermanos, yo quiero poner los planes de Dios y los nuestros. Porque todos sabemos que cuando el Señor nos rescató, todos estábamos ocupados, ¿verdad, hermanos? Todos teníamos que comer el siguiente día, todos teníamos que ir a trabajar, todos tenemos actividades que hacer, hermano. Entonces hay dos cosas bien definidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros tenemos planes también, hermanos. Y vamos a mirar más adelante qué pasa con esos planes, hermanos. Ahora, hermanos, otra pregunta muy importante es, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién busca, hermanos? ¿Es el Señor que nos busca o somos nosotros que venimos como este día y buscamos del Señor? Más adelante vamos a mirar eso, hermanos. Dios habla a su pueblo, hermanos. Cuando nosotros conocimos de Cristo, alguien nos habló, tuvo que vernos testificado, hermanos. Dios nos da un mensaje, nos da una enseñanza, hermano, a través de un siervo, a través, hermanos, de una circunstancia, a través de algo. Y vamos a ver, hermanos, qué hacemos con eso, hermano. También, hermanos, cuando Dios habla, hermanos, Dios tiene un propósito. Tiene una voluntad, hermanos, que es la principal, hermanos, o tendría que ser, hermanos, la principal en cada persona que conoce de Cristo. Y como punto número 1, hermanos, vamos a comenzar con lo más fácil, ¿verdad? Los planes de Dios y los planes nuestros, hermanos. Aquí, hermano, yo quiero que nosotros, hermanos, pensemos algo. Yo sé, hermanos, que todos tenemos ocupaciones, hermanos, todos tenemos cosas que hacer, pero debemos de hacer, hermanos, una separación, hermanos, firme. Cuando el Señor nos llamó, hermanos, nos llamó para cambiar nuestras vidas. En la forma, hermanos, de cómo nosotros entendamos eso, vamos a ir, hermanos, desarrollando lo que Dios quiere. En Lucas, hermanos, 14, del 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, hermano, aquí está hablando, hermano, de dificultades, de circunstancias que toda persona tiene. Si nosotros estamos este día aquí, hermanos, tenemos papá, tenemos mamá, muchos tenemos hermanos, tenemos esposa, algunos tienen hijos. Y así, hermanos, todos tenemos diferentes cosas, pero nosotros pensamos, hermanos, aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración. No está diciendo, hermanos, que usted abandone su familia. No está diciendo eso, hermano. Ahorita vamos a mirar más claramente qué es lo que está diciendo. El Señor está diciendo que lo primordial, hermano, lo más importante es Cristo, es Jesús. Y no, hermanos, las cosas de este mundo, porque el Señor tiene poder, hermano, tiene autoridad, hermanos. Es un Dios poderoso, Él puede tomar control de cualquier situación. Yo quiero decir algo, si usted, hermano, en su vida no es lo más importante Cristo, si usted, hermano, primero ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su padre, pero no ama al Señor, déjeme decirles que usted no ama correctamente a esas personas. Porque el final, hermanos, es que nosotros tenemos que llegar, ¿verdad?, a la presencia de nuestro Padre. Y si nadie, hermanos, nos guía, o si nosotros, hermanos, no tomamos una decisión correcta, a estas personas que están alrededor de nosotros, hermanos, no los vamos a guiar al lugar correcto. Y aquí, hermanos, yo quiero que veamos unas pequeñas cosas, hermanos, que son bien común y bien típico en la vida de cualquier persona. Y yo puse una separación entre la vida centrada en Dios y una vida centrada en el hombre o en las ocupaciones, hermano, que tenemos todos a diario. Como número 1, hermanos, busca la voluntad de Dios en todo momento. Ese es aquel hombre que está centrado, hermano, y que conoce al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, cambiamos eso, dice la vida centrada en el hombre, antepone los deseos personales.
¿Y qué es ahí, hermano? Mire, hermano, ahí es como cuando aquí, hermanos, se nos invita ya como cristianos a que vayamos, ¿verdad?, al SWAMI, pero todos tenemos, hermanos, ocupaciones. Se nos invita a que vayamos, hermanos, a predicar. Y déjeme decir algo, hermano. Yo no quiero poner carga en la vida de nadie. Cuando yo, hermano, estudiaba este tema, le voy a decir que el Señor a mí me reprendió muchas veces, hermano, porque por cosas, hermanos, que no son importantes y al final no tienen un fruto, hermanos, yo muchas veces abandoné actividades de la iglesia. Y yo le pido al Señor, hermanos, que en cada momento el Señor vaya corrigiendo cosas de mí para llegar algún día, hermanos, a servirle como a Él le agrada. Y eso, hermano, en los tiempos que estamos ahorita, hermano, muchas veces nosotros nos dejamos envolver por diferentes situaciones que en el trabajo, hermanos, que nosotros queremos tener, hermanos, los deseos personales, queremos tal vez tener un carro diferente, tener un mejor teléfono, tener ropa, tener zapatos, y muchas veces, hermanos, no lo queremos reflejar eso, pero nuestra vida espiritual o nuestro comportamiento lo refleja. ¿Cómo, hermano? Nosotros no anteponemos, hermanos, las cosas de Dios primero. Y es muy importante, hermanos, que meditemos sobre eso en nuestro día a día, hermanos, de cómo nosotros anteponemos las cosas, hermanos, circulares a las cosas que Dios quiere, al llamado, hermanos, que Dios nos hizo. Como decía en Efesios 4, fuimos llamados, hermanos, a algo. Y ahí, hermanos, se me olvidó mencionarles algo. Mire, hermano, no esperemos, hermanos, que el Señor nos convierta a nosotros en diferentes cosas o nos convierta en personas excepcionales así, que podamos ir, hermanos, y hablar y hacer grandes milagros. Mire, hermano, no es necesario eso. El Señor quiere que nosotros obedezcamos y cosas grandes van a pasar. Yo quiero que vayan conmigo, hermanos, a una lectura que está en el libro de Ageo, hermanos. Es el casi de los últimos libros, hermanos, del Antiguo Testamento. Si no estoy equivocado, es el tercero para terminar, hermanos. Y yo quiero que leamos un versículo ahí, hermanos. Ageo 1, hermano. Lo vamos a leer del 1, hermanos, al 6. Y en lo que ustedes lo encuentren, hermanos, yo se los leo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Subraya ese nombre, hermano. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas? Y esta casa está desierta. Está hablando, hermanos, de la casa del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, ahí les está diciendo: meditad, vean los resultados, hermanos, de lo que esas personas estaban haciendo en ese tiempo. Dice: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pero fíjense, hermano, aquí hay algo muy peculiar, hermanos. Él está escribiendo a Zorobabel. Yo no sé si algunos de ustedes se recuerdan quién fue él. Él fue uno de los hermanos de los que el Señor tomó para liberar, no para liberar, que guiar a su pueblo, regresar del cautiverio, hermano. El pueblo en ese tiempo había estado, hermano, cautivo, y el Señor lo trajo otra vez a su tierra. Y ellos, hermanos, cuando ellos estaban allá, cautivos, ellos tenían un anhelo de tener otra vez un templo, de venir, hermano, y servirle al Señor, hacer sacrificios, presentarse y muchas cosas. Pero vean, habían comenzado bien, pero hubo un punto, hermanos, que les dice, como casas artesanadas. Hermano, es muy fácil. Mire, casi la mayoría de los que estamos aquí hemos salido, al menos yo creo que todos los que venimos de Centroamérica en casos especiales, ¿verdad? Pero la vida es diferente, hermano. La vida en Latinoamérica es diferente, hermano, a la vida aquí. Y uno se acomoda, hermano, a la vida aquí. Y vivir, hermano, como algunas comodidades que el Señor permite, está bien. Pero mi pregunta es, la vida, si nosotros estamos aquí, es porque el Señor nos trajo.
El Señor tiene un propósito. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿y se nos olvida a nosotros, hermanos, el propósito del Señor? Fíjense, si usted quiere leer esta historia, hermano, de quiénes eran estas personas, está en el libro de Esdras, si no me equivoco, está en el capítulo 5, hermano. Ahí habla de ellos. Entonces, ¿quiénes eran ellos, hermano? Ellos eran servidores del Señor, pero habían puesto, hermano, en pausa las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la vida circular de ellos ya había mejorado otra vez. Si nosotros conocemos, hermanos, leemos un poquito de la historia en el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, usó a un siervo. Los liberó con grandes proezas, hermanos, los llevó por el desierto y luego les entregó una tierra. Y fíjense, ¿y qué pasó con ese pueblo? Ellos anhelaban ser libres, anhelaban, hermanos, y decían que iban a servir, iban a hacer muchas cosas. El Señor les advirtió, les dijo, bueno, cuando estén allá, no hagan las cosas que los demás hacen. Ahora, hermanos, traigámoslo a algo práctico, a la vida de nosotros. Nosotros hemos conocido de Cristo y yo creo que los que estamos aquí, hermanos, sería tal vez un porcentaje bien mínimo que no conocemos, hermanos, lo que el Señor quiere en nuestra vida. Cuando el Señor nos llamó, hermanos, cuando el Señor nos trajo, ha venido un proceso, hermanos, de crecimiento en nosotros, pero también, hermanos, déjenme decirle que en ese proceso hemos ido tomando, hermanos, hemos ido recibiendo ese llamado del Señor y hemos ido conociendo su voluntad. Pero mi pregunta, hermano, es para todos nosotros es, ¿dónde está en este momento? ¿La estamos, hermano, buscando? ¿La estamos trabajando? ¿O está, hermanos, tal vez ahí, verdad, nomás en pausa, como dice aquí que estaban estos hermanos ahí? Y fíjense, el Señor aquí le dice, bueno, ustedes hacen mucho, pero el Señor no los prosperaba. El Señor no los ayudaba. Y aquí, hermanos, este es algo bien típico en estos tiempos, que nosotros olvidamos, hermanos, el propósito con el que el Señor nos llamó. Y algo, hermanos, que esta noche yo quiero que nos vayamos a nuestras casas, hermano, pensando es que si el Señor nos llamó, nosotros tenemos una vida centrada en Dios, hermanos. Entonces, si nosotros, hermanos, profesamos, declaramos, hermanos, que el Señor es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es el Señor, hermanos, y nosotros somos siervos. Y los siervos, hermanos, dependen de su Señor. Le sirven a su Señor, trabajan en lo que el Señor los tiene, hermanos, no en lo que ellos, hermanos, o en lo que uno quiere hacer. Y aquí, hermanos, es verdad una exhortación, hermanos, necesitamos, yo sé que cada día, hermanos, es bien difícil, pero el Señor, hermanos, es poderoso, y el empeño, hermanos, que pongamos en la obra de Dios, hermanos, es fructificado, el Señor lo recompensa. A estos hermanos que dice aquí, hermano, en el libro de Ageo, fíjense, Ageo, hermano, los está exhortando a hacer ¿qué? Cosas que ya conocían. Entonces, hermanos, aquí también viene una enseñanza, ¿verdad? Que nosotros aprendamos, hermanos, a oír cuando el Señor nos habla por cualquier siervo, hermano. No veamos quién está enfrente, sino que veamos si es palabra de Dios. Hay que recibirla, hermanos, con agrado. Como punto número 2, hermanos, vamos a mirar algo, porque como algo muy importante es, hermanos, si nosotros venimos a los pies de Cristo, necesitamos tener claras ciertas cosas, hermanos, como es quién, hermanos, nos llamó, o si nosotros, hermanos, venimos y buscamos del Señor. Dios toma la iniciativa siempre, hermano. Él es el que nos busca, fíjense. Dice, Dios es quien me invita a unirme a lo que Él está haciendo. Y los méritos y la gloria son de Él y nunca son nuestras. ¿Por qué, hermano, es importante esto? Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor se glorifica, hermanos, en nosotros, van a pasar muchas cosas grandes, hermanos. Yo no sé si lo quieren leer, hermanos, si quieren ir al libro de Hechos, capítulo 2, hermanos, a versículos del 41 en delante. Allí habla, hermanos, de la primera predicación que hicieron los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Dice que empezaron, hermanos, a convertirse muchísimas personas. Y pónganse a pensar esto, hermano. Dice, yo escribí ahí que era lo que Dios estaba haciendo, pero los méritos y la gloria son de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que nuestras capacidades son muy altas. O que nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, algo especial y que nosotros hacemos algo. Pero ahí, hermanos, ese es como un punto de, pongámosle, ¿verdad?, unas cositas de alerta, hermano, de cuidado, ¿verdad? Siempre necesitamos darle la gloria al Señor, hermano, en cada cosa, hermano, que el Señor hace en nuestra vida. Si usted le predica a alguien y es un alma que se salva, hermano, es porque el Señor tuvo misericordia del alma. Él puso a su Hijo y Él murió, hermanos, por nosotros en la cruz. El siguiente, hermano, Dios es el que muestra el lugar, el tiempo donde Él está obrando.
Esto es importante también, hermanos, porque aquí hablamos, ¿verdad?, de nuestros gustos, de nuestras percepciones, hermanos. No tenemos, hermanos, que venir y buscar cosas, hermanos, nuevas. El Señor ya nos dio, hermanos, una palabra, ya nos dio una enseñanza y una guía, hermanos, que debemos de hacer. Si usted quiere, hermano, hacer las cosas correctamente, leamos la palabra, hermanos, y el Señor nos va a ir guiando, hermanos, paso a paso, correctamente. Y el lugar, hermanos, y el tiempo donde el Señor está obrando, no se preocupe, el Señor se lo va a mostrar en el tiempo que el Señor lo necesite poner a usted ahí, hermano. Perdón, no lo necesite, que lo está llamando ahí, hermano. Otro punto, hermano, dice, ¿cómo conocemos la forma, el lugar, el tiempo donde Dios está obrando? Aquí, hermanos, es una respuesta bien corta, hermanos, y clara, en la oración. Toda persona, hermanos, que conoce de Cristo necesita orar. ¿Qué es la oración? Es la forma cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros recibimos exhortación, recibimos instrucciones. Si usted tiene necesidad, se las presenta a su Padre y Él, hermano, obra conforme a su voluntad. Un versículo, hermanos, que me gustó, que decía, porque está en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hermanos. El siguiente punto, hermanos. 2:13, hermano. El siguiente punto, hermano. Dios habla a su pueblo. El primero, hermano, dice, ¿cuáles son las maneras en las que Dios habla? Ok, hermanos, aquí es algo que todos ya conocemos bien, hermanos. Dice el Espíritu Santo. Todos sabemos que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la Biblia, la oración, hermanos, la iglesia, las circunstancias. Entonces, hermanos, lo único que tenemos de hacer, hermanos, es tener una vida centrada en Dios y el Señor nos va a ir mostrando estas cosas, hermano. La segunda dice, ¿cuál es la forma para reconocer la voz de Dios? Una relación, hermano. Podemos pensar, hermano, que son cosas tal vez son fáciles, pero son vitales en nuestra vida, hermano. Si nosotros no tenemos una relación, hermanos, si nosotros no buscamos que el Señor nos hable, vamos a tener, hermanos, una pared frente a nosotros y no vamos a poder, hermanos, no vamos a poder hacerlo correctamente, hermanos. Dice ahí, ¿quién oye lo que Dios dice, hermano? Los que le temen y obedecen, hermanos. Porque aquí, hermanos, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que uno de los que más, hermanos, hay escritos de él, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dio eso, es el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermanos, casi todas las escrituras de él hace, hermanos, o quiere que todo el creyente haga una transición, hermano, ¿de qué? Del conocimiento a la práctica, hermanos. Él lo pone, hermano, en muchos, hermanos, de sus cartas, hermanos, de las epístolas de Pablo, está eso, hermano. Y yo me pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios que quiere que conozcamos y hagamos? ¿O el apóstol, hermanos, quería enfatizar en algo que el Señor no era su voluntad? Y yo llego a la conclusión, hermanos, que esa es la voluntad del Señor. Que nosotros conozcamos, hermanos, pero también lo convirtamos, hermanos, ¿en qué? En hechos. Hay un pasaje si no me equivoco, está, hermanos, en Santiago. Déjenme verlo, hermano, no lo traía aquí. Yo creo, hermanos, que está en Santiago 2, que dice que debemos de ser no solo oidores, hermanos, sino hacedores de la palabra. Santiago 1, hermanos, 22. Es importante, hermanos, que lo leamos. Permítanme, hermanos. Santiago 1, 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Fíjese, hermano, fíjese la importancia, hermano, de entender claramente eso. Dice, porque nos engañamos a nosotros, hermano, cuando venimos, hermano, y nos acomodamos, ¿verdad?, a ser parte de una iglesia, hermano. Y yo cuando menciona la palabra, hermano, iglesia, hermano, quiero que ustedes me comprendan que hermano, es Cristo, hermano, la iglesia, que es el servicio a Dios, que es el llamado que Dios nos ha dado. No quiero, hermano, que lo pongamos como un templo, un edificio, sino que lo llevemos más allá, hermanos, a qué es lo que Dios quiere que yo haga, a la búsqueda que nosotros tenemos en eso, a la centralidad de mi vida, hermano, en la voluntad de Dios. Pero fíjese, en el 23 lo que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante
al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es algo eso, hermano? Es vanidad, es algo que no es real. Una imagen es eso, hermano, es una imagen. No es algo, hermano, que pueda ir. El espejo no va a proyectar algo y va a salir, hermanos, a predicar. El que lo hace es el que está parado ahí, hermano. Es el que debe de ir y hacer, hermanos, lo que el Señor quiere. Y fíjense, hermano, el versículo que aparecía ahí era Malaquías 3:6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense, este escritor hacía, hermanos, memoria del pueblo de Dios. Dice, Jehová no cambia, hermano, Dios no cambia. Dios es siempre un Dios fiel, hermano, un Dios amoroso que nos busca. Y si nosotros, hermanos, leemos a las Escrituras, es muy importante que lo hagamos, hermano. Vamos a ver la condición del hombre, hermano. Siempre fallaba, siempre hacía lo mismo, y si el Señor siempre estaba ahí. Y por eso, hermano, es que aparecía ese versículo ahí, hermanos. Dice, Dios obra, hermanos, con un propósito. Es muy importante esto, hermanos, que si el Señor tocó la vida de cada uno de los que están aquí, la vida mía, es porque el Señor, hermanos, tiene una obra con un propósito, hermanos. Es importante que tengamos claro eso. Dice, ¿qué es la obra de Dios? Es cuando Dios muestra su obra en nuestras vidas para un propósito en su voluntad. Bueno, aquí ustedes me dicen, bueno, hermano, pues usted no ha explicado qué es la voluntad de Dios. Todos sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es que nosotros primero le amemos a Él, le conozcamos y luego tenemos que ir y compartir que Cristo, hermanos, nos salvó, nos limpió, nos trajo, hermano, de donde estábamos, y eso, hermano, es muy importante. Otro punto, hermanos. Dice, ¿cuál es la expectativa del hombre hacia la obra de Dios en la vida personal, en la iglesia? Y este punto es muy importante, hermanos. Aquí, hermanos, yo quiero que nosotros veamos, hermanos, cuáles son, hermanos, expectativa, hermano. ¿Qué es lo que usted, hermano, piensa hacer aquí, hermanos? Como antes hablamos, hermanos, de planes. Hermano, nosotros, si estamos aquí, es porque usted, hermano, también ya tiene un plan para el futuro. Mi pregunta sería tal vez, ¿es el plan del Señor, hermano? ¿Es un plan de servicio al Señor? ¿O es un plan de mantenerme siempre en mi vida, pero tal vez asistiendo a la iglesia para convertirme en un religioso? Porque cuando nosotros, hermanos, nuestra vida no es la obra del Señor, déjenme decirle que nosotros podemos caer, hermanos, en eso, en ser religiosos. En pensar, hermanos, que estar los días domingo, hermano, aquí en el servicio, ahí nosotros estamos haciéndole un favor a Dios, estamos haciendo un servicio a Dios. Y es importante, hermanos, que cada uno de ustedes venga, recibamos de la palabra, pero es muy importante, fíjense, hermanos, hice una invitación para el día de mañana, para el evangelismo, es muy importante que todos estemos ahí, hermano, porque yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos ha bendecido. Si usted no puede ir mañana, hermano, no se preocupe, el Señor más adelante le va a poner una oportunidad, o le va a poner en su tiempo de trabajo, le va a poner a alguien para que le testifique, y ahí usted está haciendo la obra, hermano. Pero nunca, hermanos, hay que anteponer nuestro trabajo, nuestras cosas, hermanos, a las cosas del Señor, porque le voy a decir algo, hermano. En los tiempos que estamos hoy, el consumismo que se maneja, hermano, en la sociedad actual, en la sociedad moderna, hermano, le voy a decir que si nosotros, hermanos, no estamos, hermanos, bien agarrados en la palabra, es muy, muy fácil, hermano, que caigamos en una estancia, hermanos, de comunidad, pero sin Dios en nuestra vida, pero tal vez, hermanos, asistiendo a la iglesia y haciendo muchas cosas. Sabe, hermano, que uno de los puntos más importantes de nosotros como creyentes debe de ser, hermano, que nosotros debemos de capacitarnos en conocer la palabra del Señor. Hermano, y no pensemos, hermanos, de que tal vez nosotros, hermanos, vamos a estar aquí toda la vida. Como yo una vez lo dije, hermano, yo sé algo, hermanos. Miren, predicar no significa, hermano, estar parado aquí solamente. Predicar es, hermanos, que nuestra vida refleje que Cristo nos cambió. Y lo vamos anunciando, hermanos, en el trabajo, en la escuela, con los hijos, hermanos, con los vecinos, en cada momento, hermanos, con nuestra familia. El punto que vimos anteriormente, hermanos, era de cómo nosotros, hermanos, debemos de hacer también, hermanos, una separación, ¿verdad? Y el Señor decía, bueno, el que no deje todas estas cosas no puede seguirme. Pero como les dije, hermano, eso no significa que usted abandone a las personas. Significa, hermano, que usted debe de orarle al Señor y tener, hermanos, una guianza correcta de la palabra en cada situación.
Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos familiares, tenemos conocidos o tenemos diferentes personas que no conocen de Cristo. Y debemos de ser siempre, hermanos, muy sabios. Miren, el enemigo, hermanos, es poderoso, pero el Señor lo venció. A él, hermanos, puede usar diferentes cosas. Puede ser que a usted lo hagan enojar, hermano, que a usted le pongan extra trabajo, que a usted, hermano, le pongan tal vez, uno puede pensar, ¿verdad? Dice, me pasó una bendición, pero ¿saben qué? Hoy no voy a poder ir al evangelismo, o no voy a poder ir a la iglesia, o ¿saben qué? No voy a poder estudiar hoy la palabra. Y bueno, y vamos y hacemos actividades, y muchas veces son, hermanos, remuneradas económicamente, y nosotros podemos decir, bueno, pues es que ahora sí voy a poder comprarme lo que yo quería. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que volver a la centralidad y ver de una vida, hermanos, centrada en Cristo. Es importante, hermanos, que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, pero no preocupados, hermanos, porque si nosotros creemos en Dios, queremos un Dios poderoso que lo puede todo, hermanos. Y si nosotros tenemos una necesidad, Él es capaz, hermanos, de suplir cualquier cosa. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios hizo cosas, hermano, que yo me pregunto, bueno, ¿cómo yo no entendería tanto? Pero cuando yo leo la palabra, hermano, veo que hay muchas veces nosotros pasamos en alto pequeñas cosas, hermanos, que son tan importantes, hermano. Fíjense que en ese estudio que yo hacía, hermano, yo buscaba algo que fuera muy anhelado por la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, que yo me llevé una sorpresa decepcionante, porque había, hermano, búsqueda de mejores lugares, muchas iglesias se querían expandir, y ahí, hermanos, de 10, 3 o 2, tal vez, hermanos, querían ser santificados. Querían, hermanos, tener una sana doctrina, como lo decía el apóstol Pablo. Bien poco, hermano. Y fíjese que yo pensaba, hermano, yo meditaba en esto y yo decía, bueno, yo como cristiano en mi vida, ¿cuántas veces, hermano, así como muchas veces nosotros hacemos planes de un mejor trabajo, o hacemos, hermanos, ponemos peticiones de oración, hermanos, de buscar mejores cosas, hermanos, que el Señor, hermano, engrandezca tal vez nuestro tiempo de estudio, hermanos, nuestro tiempo con los hermanos? Sabemos que es muy importante, hermanos, que tengamos comunión entre nosotros. En el Salmo 33 dice que ahí el Señor envía bendición, hermanos. Entonces, fíjense, esas pequeñas cosas, hermanos, de cómo el Señor dice, bueno, la iglesia debe de tener una centralidad en eso, en cosas que el Señor tiene, hermanos. ¿Y qué cosas tiene el Señor? Tiene servicio, hermanos. Aquí un ejemplo, hermano, este lugar necesita muchas cosas. Es este lugar, hermanos, para servicio al Señor. Leímos en Ageo que el Señor reprendía a estos hermanos porque su casa, hermanos, estaba no terminada, estaba en ruinas, y la casa de ellos bien construida. Fíjense, eso significa que ellos, hermanos, amaban al Señor porque ellos habían regresado y Zorobabel había sido uno de los líderes más importantes. Pero ¿qué pasó? Las comodidades, hermanos. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos 12:2, dice, hermanos, que no nos conformemos a este siglo. O sea, hermano, nos está diciendo, miren, les van a poner cosas muy bonitas frente a ustedes, pero no se conformen con eso. Busquen del Señor, porque la recompensa que el Señor da sabemos que es más grande, hermanos. Todos lo conocemos, fíjense, son verdades, hermanos, que todos sabemos. Y aquí, hermanos, yo quiero que nosotros nos vayamos formando una conclusión, hermano. Quiero, hermanos, esta noche exhortarlos, ¿verdad? Así como el Señor, hermanos, exhortó mi vida, a que nosotros, hermanos, en nuestra vida tengamos un plan, hermanos, en el cual el Señor sea nuestra centralidad. Y que nosotros, hermanos, no nos preocupemos tal vez por el trabajo. Yo, hermanos, trabajo por mi cuenta, no dependo tal vez, hermanos, de un patrón, pero déjeme decirle que yo pensaba, hermanos, que trabajar así era más fácil, porque decía yo, bueno, pues nadie me va a mandar. Y uno a veces, hermano, no entiende lo que dice. Uno es así, hermano, el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca, hermano. Dios es un Dios soberano, hermanos, y su palabra es fiel. Y yo sé, hermanos, que en la vida de cada uno de nosotros el Señor se ha manifestado de diferentes maneras y de muchas formas. Y la pregunta es, ¿nuestra vida se está manifestando, hermanos, hacia la obra del Señor? Si nuestra vida, hermanos, está siendo limpiada, hermanos, todo día, porque yo sé, hermanos, que todos tenemos, ¿verdad?, cosas que el Señor poco a poco, hermano, va quitando. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, cae en nosotros, debe haber convicción. ¿Sabe que entre esas cosas, hermanos, que yo estudiaba, había algo que eso sí me preocupó mucho, hermano? Fíjense, había muchas personas,
o muchas en las que yo estudié, hermanos, solamente lo hice así, mira, lo puse en Google, lo más importante para las iglesias. Y empezaron a aparecer, hermanos, y puse encuestas y empezaron a aparecer diferentes cosas. Hubieron muchas personas, hermanos, estaban preocupados por mostrar la forma de cómo la iglesia trabajaba. Y algunos hermanos sí querían tal vez defender, hermanos, con diferentes cosas, ¿verdad? De que sí, que ellos trabajaban, pero yo me pregunto, hermano, ¿no será eso muy importante en la vida de cada uno de nosotros? Que nosotros, hermanos, todas las mañanas en nuestra oración incluyamos, hermanos, que seamos, hermanos, muy sensibles a la palabra del Señor. ¿Sabe que en ese libro, hermano, de Romanos, en el capítulo 1, ahí comienza hablando, hermanos, de personas que desobedecen a Dios? Y hay una parte ahí, hermanos, creo que está en el 1:22, que dice que como no tomaron en cuenta a Dios, hermanos, Dios los entregó en una mente reprobada, hermanos, para que no tomaran buenas decisiones. Y fíjese, hermano, cuando nosotros vemos eso, nosotros, hermanos, en cada momento de nuestra vida, en cada situación, hermanos, en cada minuto, nosotros tenemos que tomar una decisión. Si nosotros salimos de este templo, pues vamos a tomar una decisión. Bueno, vamos a la casa a estudiar la palabra, vamos a orar, o si, bueno, nos vamos a comer. Y hay que tener un balance, hermano. Yo sé que es importante tener tiempo con la familia, tiempo con los amigos, pero es importante, hermanos, que tengamos tiempo con Dios. Porque ahí, hermanos, nosotros vamos a mirar la obra y el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y cuando nosotros, hermanos, no hacemos eso, a mí, fíjense, hermanos, que yo pienso en aquella parábola que el Señor dio, hermanos, de la semilla del sembrador. Y fíjense, hermanos, ahí se mencionan diferentes tierras y diferentes situaciones, diferentes estilos de vida, pero solo uno, hermano, fue el que dio fruto. Eso significa que ese fue salvo. Los demás, hermanos, casi, pero no llegaron, hermano. Y nosotros debemos de ser, hermanos, buscar ese uno, hermano. Ese uno. Y nuestra vida tiene que estar siempre, hermanos, en ese uno. Buscar que nosotros estemos ahí, hermanos. Porque yo no creo, hermanos, que nosotros queramos llegar a algo, hermanos, y que esté la puerta cerrada. Luego, hermanos, el ego del hombre en cuanto a su trabajo. Bueno, es parte, hermanos, de lo que íbamos viendo. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que somos nosotros. Y se nos olvida, hermanos, que fue el Señor el que hizo la obra, hermanos. Dice en Mateo 25, hermanos, 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, hermano, algo que es muy importante es, hermano, que no menospreciemos, hermano, nada. Cuando el Señor pone algo en nuestra vida, necesitamos ser, hermanos, muy atentos, muy sensibles, hermanos. Aquí puede ser algo muy importante. Puede ser que el Señor le ponga a una persona que tenga una necesidad y si usted no va, hermano, y le comparte, fíjense, si el Señor obra, eso ya es, hermano, la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo es ir y compartirle. Póngase en esta escena, hermano, que usted ve a alguien que está afligido y por diferentes razones, hermano, el idioma, vergüenza, hermanos, o porque nosotros pensamos, hermanos, que no estamos capacitados, paramos lo que la voluntad del Señor y decimos, no quiero, y esa persona muere y no conoció de Cristo, no se arrepintió, hermano, y nosotros tuvimos la oportunidad. Dice su palabra que la sangre va a ser sobre nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque si, como les dije al principio, si nosotros profesamos, hermanos, decimos, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, tenemos que tener claro, hermanos, que un siervo sirve a su Señor, y nosotros somos eso, hermano, servidores. Y aquí, hermano, yo quiero hacer un paréntesis. Déjeme decirle que aquí, hermano, nadie es mayor, todos tenemos un mismo propósito, todos tenemos, hermanos, una misma guianza, que es el Señor. Así es que cuando pongan en liderazgo a alguien ahí, hermanos, que le está diciendo, mire, hermano, siéntese aquí, haga esto, mire, es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está poniendo orden, hermano, y está poniendo una forma de trabajar a la cual nosotros tenemos que adaptarnos, hermano. No podemos traer ideas, hermanos, de afuera, sino de la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos de guiarnos. Así es que ahí, hermanos, para que tengamos en cuenta eso, hermano. Para ir terminando, hermanos, quiero que vayamos a Jeremías, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10, hermanos. Por favor, hermanos. Y aquí, hermanos, en lo que ustedes lo buscan, porque quiero que lo leamos todos juntos, hermanos. Yo quiero hacerles un pequeño resumen de lo que es Jeremías. Todos sabemos que Jeremías, hermano, va a ser un profeta que el Señor va a poner delante de un pueblo que no lo va a escuchar, hermanos. Y van a haber diferentes cosas, hermano. Así como este día tal vez, hermano,
el Señor le está hablando a cada uno de ustedes, me está hablando a mí, hermanos, de ir y anunciar una palabra. De ir, hermanos, a hacer una obra que Dios quiere que haga. Fíjense, cuando nosotros estudiamos Jeremías, vamos a ver diferentes cosas, hermanos, que pasan en la vida de él. Cosas, hermanos, que tal vez nosotros, no sé si seríamos capaces de hacer en este tiempo. Hay mucha oposición, hermano. A él le toca ir, hermano, y decirle que al rey va a llevar juicio. Fíjense, el rey tenía autoridad de hacer lo que él quisiera, hermano, matarlo y ponerlo preso. Y es difícil, hermanos, pero como el Señor lo eligió, como lo vamos a ver ahorita, hermano, el Señor lo protege. Y así mismo nos puede proteger a nosotros, hermanos. Vimos allí en Malaquías 3:6 que decía que Jehová no cambia, hermanos. Jehová no cambia. Jehová es el mismo en el Antiguo Testamento, el que sacó al pueblo de Egipto. Es el mismo, hermanos, que tenemos el mismo Dios el día de hoy. Es el mismo Dios, hermanos, que es todopoderoso para ir, hermano. Y aunque haya persecución, hermanos, para aquel que va y predica, el Señor lo puede proteger, lo puede bendecir, hermanos, y lo puede llevar y Él se va a glorificar, hermanos. Así es que vamos a leerlo, hermano. Dice del 4, hermanos, al 10, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, aquí le está hablando, hermanos, a Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Ahí le está diciendo que lo apartó, hermano. Te di por profeta a las naciones. Ahí le dio, hermano, su voluntad el Señor. Ahí, hermanos, el Señor le dio su voluntad a él. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En el 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En el 10, hermanos, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Wow, hermanos, cuando yo leo esto digo, bueno, imagínense, hermanos, a una persona, hermano, no le está dando un título, hermanos. No le está dando hermanos, un puesto en la sociedad. Le está dando su voluntad. En ese tiempo, hermanos, tal vez, yo pienso que Jeremías no lo había entendido, hermanos. Cuando él le dice, bueno, Señor, yo soy un niño. Fíjense, hermanos, y aquí yo quiero que nosotros veamos algo. ¿Cuántas veces, tal vez, hermanos, el pastor aquí por medio del Espíritu Santo nos ha exhortado, hermanos, a hacer diferentes cosas que el Señor quiere, hermanos? En cada uno de nosotros el Señor nos habla diferente. Y muchas veces, hermanos, nosotros empezamos a sacar excusas, hermanos, empezamos a poner, hermanos, preocupaciones que existen, hermanos, en la vida circular, que existen, hermanos, en el diario vivir. Pero ¿dónde está la centralidad en Cristo, hermanos? ¿Dónde está la confianza? Debemos de trabajar en eso, hermanos. No es fácil, hermanos, ni tampoco yo le quiero decir, hermanos, que vamos a ir y olvidar todo. Y el Señor da un tiempo, da un lugar, hermanos, donde Él está obrando y donde Él va a poner a cada uno de ustedes, hermanos, a hacer su voluntad. Fíjense, hermanos, yo quiero que veamos unos puntos muy importantes de ese pasaje. Dice, Dios nos conoce. Conocer es amar, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuántas veces usted, hermano, quiere hacer algo? ¿Y qué hace, hermano? Primero se informa, ve y usted se enamora de eso, hermano. Fíjense, Dios dice que Dios lo miró, hermano. Dios lo miró. Así como si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos miró, nos amó, hermanos. ¿Saben que cuando teníamos ese estudio, el pastor hizo una pregunta, hermanos, que yo tal vez, hermanos, nunca había analizado ni nunca había pensado correctamente, y puso, si nosotros pusiéramos, creo que era como en una jerarquía o en un puesto, ¿en cuál nivel sería el más importante que nosotros estaríamos? Bueno, entonces, pues todos respondimos, hermanos, de diferente manera, ¿verdad? Pero saben, hermanos, la respuesta a mí me sorprendió y siempre la había tenido ahí, hermanos, pero nunca la había visto. Y decía que el mejor, hermano, lo más alto que podía ser, fíjense, Dios nos ama. Dios nos miró y nos amó, hermanos. Fíjense, hermano, el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, hermanos, el Dios que sustenta todo, hermano, nos miró a nosotros, hermanos, y nos eligió para hacer su obra. Y aquí, hermanos, también yo creo que nosotros veamos qué tan importante es para nosotros la obra de Dios. Fíjense, si nosotros creemos que es un Dios poderoso, un Dios grande, también tenemos que pensar que su obra es así, hermanos.
Y es importante. Si nosotros tememos, hermanos, de Dios, tenemos que pensar, hermanos, que qué pasa cuando nosotros no obedecemos correctamente, hermano. Ahí debemos de meditarlo, hermanos. Otro punto, hermano, dice, Dios nos consagra. Y como idea, hermanos, Dios te pensó, te apartó para Él. Fíjense, hermano, aquí, hermanos, todas las dificultades que nosotros podamos tener, Dios la venció, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos en Él, Dios dice que lo santificó, lo consagró, lo apartó, hermanos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿iba Él a terminar la voluntad de Dios, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a respaldar. Ahí todas las circunstancias, hermano, o todos nuestros argumentos se caen, hermano. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, hermanos, esa palabra es para nosotros también, hermano. Que el Señor nos protege, que el Señor nos guía, que el Señor nos guarda. Eso significa, hermanos, que nuestros argumentos ya no van a ser tan válidos. Pero ahí, hermano, yo quiero que no nos aferremos, ¿verdad?, a nuestras ideas, sino que confiemos en el Señor, hermanos. Y entendamos también que es un proceso, hermanos. Es un proceso, hermanos, que nosotros vamos a tener de aprendizaje. Aquí en la iglesia, hermanos, hay formas de servirle al Señor. En su casa hay formas, hermano. Fíjense, yo sé que todos están contentos con la iglesia que el Señor les dio, ¿verdad? Yo soy contento, hermano. Pero el Señor primero me conoció a mí y quiere que yo lo conozca a Él. Todos tenemos una familia. El Señor nos la dio primero, hermano. Honremos al Señor ahí, hermanos, en nuestros hogares. Honrémoslo ahí, hermanos. Y cuando vengamos acá, vamos a venir y gozarnos, hermano, en la presencia del Señor, hermanos. Otro punto, hermano, fíjense. Dios nos destina, dice, Dios te hizo para esto. Dios te preparó. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Fíjense, cuando yo les dije que leyéramos el pasaje que estaba en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hermanos, donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene la promesa del Señor a su pueblo. Fíjense, Pedro comienza, hermanos, a hacer el primer discurso y se convierte en muchísimos, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. Bueno, cuando Jesús predicó, hermanos, ¿quién es el mejor maestro? El maestro de maestros. Es Jesús. Entonces, fíjense, hermano, ahí hay una enseñanza para nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, muchas veces nosotros no la podemos entender. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué no se convirtieron con Jesús? Si Jesús era el maestro de maestros. Porque la voluntad de Dios era que viéramos, hermanos, que cuando Dios se gloría, grandes cosas pasan. Y que así como esas personas, hermano, en ese momento no vieron el vaso, sino que vieron, hermano, la gloria del Señor. Dios les quitó el velo, hermano, que tenían en los ojos. Porque en ese tiempo, hermano, había, hermanos, una dictadura, hermano, religiosa. Había muchas cosas, hermanos, como el día de hoy, hermano, existen. Existen, hermanos, mucha iglesia, hermanos, que comenzó siendo el Señor, pero en este tiempo, hermanos, fue atrapada. Y cada día, hermanos, siervos del Señor están siendo atrapados. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, dice que para que los que son salvos, hermanos, no sean engañados. Nosotros, mire, hermano, así como nosotros tenemos que ir y predicarles a cada persona que no conoce de Cristo, sabe que yo he visto algo últimamente, hermanos, muy frecuente. Cuando vamos y predicamos, tal vez sería un 80% de las personas que el Señor pone frente a nosotros son cristianos. Son personas que conocen de Cristo. Y yo me pregunto, bueno, si nosotros nos amamos entre hermanos, debemos de ayudar a este hermano. Si este hermano está caído, si está alejado del Señor, debemos de ayudarle, hermano. Fíjense, y eso pasa, hermano. Muchos de nosotros, hermano, no nos preocupamos por nuestros hermanos. Y eso es bien típico, hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces yo he visto cómo ponemos, hermanos, en oración, tal vez a los hermanos que nos caen más bien o con los que platicamos más, pero fíjense, en este lugar el Señor trae a muchas personas que yo ahorita personalmente no conozco mucho, pero yo le voy a decir algo, si el Señor los tiene aquí, es para que el Señor los bendiga a través de mí, a través de usted, y nosotros, hermanos, también recibamos bendición a través de ellos. Es algo, hermano, esa es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, debemos de preocuparnos por cada hermano que está aquí. Si un hermano no viene, mi hermano, póngalo ahí en números rojos, en letras rojas. El hermano no vino. Tengo que llamarlo porque es un alma que Cristo murió por ella y no sabe qué está pasando con esa alma. Es muy importante eso, hermano. Muy importante que pensemos en los hermanos que están, hermanos, un poquito apagados. Hay que orar por ellos, hermanos, pero también, mi hermano, acérquese, dele la mano y dígale, mira, el Señor te ama. Y sabe, hermano, que algo que alguien me compartió y es muy importante, hermano, pregúntele, mire, hermano, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo?
te puedo ayudar. Y no, hermano, no tenga miedo que el hermano le pida dinero. Si el Señor pone que le dé dinero, dele dinero, hermano, dele comida, pero también sea sabio, hermano, sea sabio, ¿verdad? Sabemos que los tiempos son peligrosos, hermanos, y debemos de tener un buen discernimiento. Y fíjese, hermano, aquí, hermano, yo quiero ir concluyendo con un pasaje, hermanos, que está en, déjenme ver, hermanos, está en Éxodo capítulo 7, hermanos. Éxodo capítulo 7. Y aquí, hermanos, yo lo voy a leer, hermanos, todo lo que ustedes lo van buscando. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tú y tu hermano Aarón será tu profeta. Y vean lo que dice el 2, dice, y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Fíjense, hermano, yo aquí donde estudiaba esta palabra porque me llamó mucho la atención, hermano. Ahí le dice, el Señor le dice, tú serás, te he constituido, dice Dios, y ve que aparece con D minúscula. Esa es una palabra, hermanos, que se usa en Salmos muy frecuentemente, y le hemos leído, ve que se escribe como Jah, J-A-H, hermanos. ¿Qué significa? Que es, hermanos, la deidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Fíjense, si nosotros lo traducimos eso, hermano, a algo práctico, a algo en nuestro tiempo, el Señor le está diciendo, bueno, mira, te elegí, te traje para que tú seas un espejo en el cual yo, dice el Señor, pueda reflejarme. Y luego, hermano, le pone ayuda, hermano. ¿Usted tiene ayuda, hermano? ¿Tiene hermanos aquí que vayan y le ayuden a predicar? Sí tenemos ayuda, hermano. Y no me refiero, hermanos, a este púlpito. Afuera, hermanos, donde están los que necesitan del Señor. Yo sé que todos nos necesitamos, hermano. Pero hay personas allá que el Señor está esperando que uno de nosotros vaya, hermanos. Porque si no vamos nosotros, hermanos, vamos a tener ahí, hermanos, un tache, ¿verdad? En nuestra caminar con el Señor. Y el Señor va a mandar a alguien más, hermano, si nosotros no vamos. Pero yo creo, lo vean lo importante, hermano, y vean. Y luego dice en el 2, dice, y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Entonces, fíjense, hermano, en estos tiempos son tiempos donde la sociedad, hermanos, tal vez no permite que nosotros nos expresemos conforme a la palabra. Son personas que no resisten, hermano, la palabra. Son personas, hermanos, así éramos nosotros, que hay legalismos en este tiempo, hermanos. Hay formas en las cuales quieren parar la sana doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Confiar. Y tenemos de ir y presentar, hermanos, en cada momento la palabra del Señor. Mire, hermano, aquí yo sé que muchas veces posiblemente alguno de ustedes va a decir, bueno, hermano, pero yo me puedo meter en problemas, puedo ser despedido. Mire, hermano, si el Señor no se lo pone que lo haga, no lo haga. Pero si el Señor se lo pone que lo haga, hágalo porque el Señor está con usted. Y si lo despiden es porque el Señor tiene algo mejor para usted. Y no quiero, hermanos, que usted diga, bueno, pues va y órele al Señor. Acuérdese, una de las cosas importantes era, para conocerlo, necesitamos estar en oración, hermanos. Y necesitamos ver que nuestra vida esté, hermanos, centralizada, hermanos, en la obra del Señor. Y fíjese, algo que nosotros vemos en toda la Biblia es que el Señor tomó a personas imperfectas, hermanos, a personas como nosotros, pecadores, personas que fallaban, pero el Señor se glorificó. ¿En qué? En exaltarlos a ellos. No, hermanos, en su propósito, en su obra, hermanos, que era que ellos, hermanos, vinieran a sus pies, dejando todo, le siguieran. ¿Para qué, hermanos? Para poder ser su discípulo. Y esta noche, hermanos, yo quiero que terminemos con eso, hermanos. Terminemos, hermanos, con una reflexión, ¿verdad? De cómo está, hermanos, nuestro caminar en las cosas del Señor. Si la palabra del Señor, hermanos, está obrando en nuestra vida, hermanos. Si nosotros estamos reflejando, hermanos, en nuestra vida, hermanos, lo que el Señor quiere, hermanos. Si nosotros estamos trabajando, hermanos, en su obra. Déjeme decirle que cada uno de ustedes, hermanos, tiene un llamado especial por el Señor. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene algo que el Señor quiere glorificarse, hermano, a través de usted, hermano. Y necesitamos, hermanos, ¿verdad?, ser sensibles a eso, hermano. Y esta noche, hermano, yo quiero que terminemos, hermanos, con eso, con una oración, hermanos, para que el Señor toque nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos vaya limpiando, hermanos. Y que si tenemos, hermanos, diferentes ocupaciones, diferentes cosas, hermanos, que nos estorban en la vida, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos vaya ayudando en cada momento, hermanos, a poder tomar las decisiones correctas, hermano.
aprender a tratar a los hermanos, aprender, hermanos, a que en cada momento el Señor se está glorificando y necesitamos, hermanos, parar un momento y venir, hermanos, y analizar. Saben que el estudio, hermanos, que nosotros teníamos en muchos pedazos, hermanos, de esas enseñanzas decía, mira, tómense un momento y órele al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida, hermanos, el tiempo no para. El tiempo está, hermanos, corriendo en todo momento. Pero déjenme decirle, nosotros no corremos con el tiempo, hermanos. Porque todo es del Señor. Sabemos que el tiempo es del Señor. Entonces, debemos, hermanos, de parar muchas veces, hermanos, y meditar en lo que el Señor se ha hecho. Ajustar nuestra vida, hermanos, a la voluntad del Señor. Y yo sé, hermanos, que todos tenemos ocupaciones, tenemos problemas, pero el Señor venció todo eso, hermano. El Señor venció todo eso, hermanos. Y vamos a orar esta noche, hermanos, para terminar en esa dirección, hermanos. Padre bendito del cielo, te damos gracias, Señor, porque has redarguido nuestros corazones esta noche, Señor, con tu palabra. Y pedimos, Señor, que este día, Señor, cuando salgamos, Señor, bendito por esas puertas, Señor, podamos hacer los ajustes necesarios, Señor, en nuestra vida, Señor, y podamos guiar nuestra vida, Señor. O si nosotros nos hemos desviado, Señor, te pedimos, Señor bendito, que tengas misericordia y que nos traigas nuevamente, Señor bendito, hacia tu voluntad, Señor. Quita de nosotros nuestros gustos, Señor, nuestros deseos, Señor, y pon tu palabra, Señor bendito, en nuestros corazones, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor bendito, y ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, Señor bendito, en el actuar de tu voluntad, Señor. Esta noche, Señor bendito, te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí, y te doy gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Pido que los lleves con bien a su casa, Señor, y que los bendigas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Padre. Amén.